Estimadas familias restrepistas, me alegra mucho poderme comunicar una vez más con ustedes. Hoy volvemos sobre la pregunta, ¿qué debemos hacer? ¿Atender el derecho a la salud o atender el derecho a la educación? Pues indudablemente nuestra respuesta tiene que ser responder a ambos derechos. El 17 de diciembre del 2020, la señora ministra de Educación Nacional le dijo al Tiempo que debemos garantizar el derecho a la educación de todos los niños, niñas y jóvenes, al mismo tiempo que se salvaguarda la salud y la seguridad de las comunidades educativas en todas las regiones de Colombia. Luego, el 13 de enero del 2021, el presidente Iván Duque le dijo al espectador: esa idea de alternancia ha sido diseñada así porque la pandemia no se ha ido y no se va a ir en el 2021. Así que el gobierno ha empezado a plantear la alternancia, es decir, un sistema mixto. Algunos, muy pocos, asisten al colegio y otros se quedan en la casa. O sea, no es una solución del 100%. ¿Y por qué se quiere regresar a la presencialidad? Pues los expertos y los mismos gobernantes dicen que hay problemas en el proceso de aprendizaje, que algunos colegios no han hecho bien la tarea y hay atraso en los contenidos. Hay mucha falta de manejo y de uso de los recursos y dispositivos en la virtualidad. Es decir, hay familias, hay padres, hay estudiantes, hay docentes y hay directivos que no se han apropiado de las tecnologías de la información y comunicación para hacer un proceso virtual pedagógico eficiente. Se dice que hay carencia de dispositivos a Internet, y eso es cierto. La gran mayoría de nuestros estudiantes, de nuestras familias, no tienen estos dispositivos. Otra cuestión que dicen es que hay posibles afectaciones en el desarrollo psicológico y socioemocional de los niños y jóvenes. La Secretaría y el Ministerio plantean una serie de circunstancias, de hechos, para volver a la presencialidad, para solucionar esos problemas que estábamos mencionando anteriormente. Hablan de una distancia física de 1,5 metros en el aula y 2 metros en otros espacios. Se habla de elementos de bioseguridad. Bueno, esto es una parte formal que cualquiera podría tenerlos. Que la alternancia debe ser con un número de estudiantes entre el 25 y el 35%. Esta alternancia no es obligatoria, depende de ustedes, padres de familia. Que debe haber planes de alimentación escolar y sobre todo que debe haber planes de desplazamiento y cuidado de los muchachos de su parte en los recorridos y desplazamientos de la casa al colegio y viceversa. Igual se plantea que la asistencia es voluntaria, sí, por supuesto, ustedes son los que firman un consentimiento informado. Que la alternancia no es totalmente presencial, lo que decíamos, es parcial, no todos los estudiantes regresan al colegio. La virtualidad, y hay además virtualidad para quienes no regresen al colegio. La presencialidad no será para todos los días ni todas las horas. Así se plantea que se tendrían en colegios como el nuestro unos horarios solamente de 3 horas. Entonces, unos pocos estudiantes irían al colegio, estudiarían 3 horas e inmediatamente los padres tendrían que estar disponibles para recogerlos en la puerta del colegio. Y los padres de familia, además, firmarán un consentimiento informado. Ese consentimiento informado es donde ustedes se hacen responsables de lo que pueda pasar al joven, al hijo, a la hija, porque ustedes son los responsables de los desplazamientos.
Así, el cuidado total debe estar de parte de ustedes y ustedes son los que tienen que considerar si en la casa podría haber un grave riesgo de contagio. Por ejemplo, con personas que tengan comorbilidades como diabetes, como enfermedades coronarias, como enfermedades pulmonares, etcétera, o mayores de 60 años. Pero no olviden que no solamente estos de comorbilidades o por la edad tienen peligro de contagio, todos tenemos el mismo peligro. ¿Qué dificultades hay en el Colegio José Manuel Restrepo para volver a la presencialidad? Desde hace 20 años que yo tengo historia, los últimos rectores hemos estado empeñados en pedir a la Secretaría de Educación que nos legalice el lote. El lote en el cual está ubicado el Colegio José Manuel Restrepo no está legalizado. Eso en palabras claras, ¿qué quiere decir? Que no se puede construir ni hacer una reforma estructural importante ni a las aulas ni a ningún elemento de la planta física. ¿Recuerdan algunos de ustedes que hace unos 6 años en el presupuesto del presupuesto de endeudamiento que planteó el alcalde de la época, a nosotros nos asignaron unos recursos? Era para la reforma total, la reestructuración total de nuestra planta física. Pues desafortunadamente no pudimos desarrollar eso. La plata se fue para otros rubros porque la Secretaría de Educación no pudo hacer la obra. Y un elemento que aparentemente es sencillo de legalización, no la ha podido hacer la Dirección de Construcciones y Conservación de Establecimientos Educativos de la Secretaría de Educación. Así que la misma dirección nos dice que nosotros debemos combinar varios elementos para poder volver a la presencialidad. ¿Cuáles son? Lo uno, los espacios, las áreas que nosotros tenemos en nuestros salones, que no son amplias. La ventilación que tengan los salones. La ventilación cruzada y la altura de las aulas. Son las 4 variables que ellos toman para darnos a nosotros el veredicto de cuántos estudiantes pueden regresar por aula. Así las cosas, y como no hemos podido hacer reformas sustanciales, hemos logrado mejorar la ventilación. Sí, y en eso estamos, para que se mejore la ventilación. Pero es muy difícil, por ejemplo, para la mayoría de las aulas, hacerles ventilación cruzada, porque ya nos tocaría entrar en unas reformas estructurales que ya les he dicho que no podemos hacer. En un documento que va a estar en la página del colegio, la Secretaría, van a encontrar ustedes que nuestras aulas no podrían albergar sino de 3 a 8 personas, incluyendo el docente. O sea que en varias de nuestras aulas solamente se pueden recibir 2 estudiantes y en otras 3, 4, 5, hasta 7 estudiantes. Imagínense ustedes cuál sería nuestro cubrimiento si tenemos un promedio de 34 estudiantes por salón. Pues el promedio sería muy bajo. El número que tenemos actualmente nosotros de jardín a 11º grados son 1.220 estudiantes, que repartido entre 36 cursos nos daría un promedio de 34 estudiantes por curso. Es decir, solo podríamos recibir entre el 3 y el 20% de nuestros estudiantes, ni siquiera el 25 o 35% que nos hablan los protocolos de la Secretaría y del Ministerio de Educación. O sea, nuestro impacto sería demasiado poco para lo que nosotros deseamos. ¿Qué dificultades tenemos nosotros para volver a la presencialidad, así sea por alternancia? Horarios en diferentes días con un máximo de 3 horas. Para ustedes eso va a ser un inconveniente. Nosotros podríamos manejar la situación.
pero para ustedes bastante inconveniente sería ese ir y venir. Dificultad en el acompañamiento de sus hijos para venir y para salir del colegio. Otra dificultad que nosotros tenemos y que reconocen los protocolos de la Secretaría y del Ministerio son para nuestros docentes, para nuestro personal administrativo, nuestros directivos. Mire, el 25% de nuestros docentes, el 50% de los directivos y el 50% de los administrativos no podríamos regresar a trabajo presencial. Tendríamos que seguir en virtualidad. Esto, por supuesto, es un grave problema para la organización del trabajo. ¿Cuál es nuestra propuesta? El viernes pasado, el 5 de febrero, tuvimos una reunión con el señor director de la localidad de Puente Aranda, con algunos funcionarios de la Secretaría de Educación, de la Dirección de Participación, de la Dirección de Construcciones Escolares, de la Dirección de Media y de la Dirección de Personal. ¿Y qué les expresábamos nosotros? ¿O qué más bien nos expresaban ellos? Que nosotros hemos hecho un excelente proceso virtual. Somos el único colegio en la localidad de Puente Aranda que no ha tenido ni una queja por el proceso virtual que estamos desarrollando. No hemos tenido ninguna queja por desatención de estudiantes. Indudablemente tendremos algunas dificultades y ustedes pueden saber cuáles son, pero no son tan graves como para desconocer que estamos haciendo un trabajo exitoso. Finalizando el año pasado, tuvimos una semana para replantear todo esto con los directivos, con los orientadores y con todos los docentes. Y tuvimos la posibilidad también en las 2 primeras semanas lectivas del mes de enero hacer el mismo trabajo, seguir diseñando herramientas y procesos para hacer más efectivo el trabajo virtual. Es decir, tenemos el primer punto que es demostración de capacidad de trabajo virtual, que lo venimos haciendo desde hace tiempos. El director local también se expresó muy positivo con respecto a su opinión del trabajo que vamos haciendo. Ahora, la gran mayoría de ustedes ha estado satisfecho con el trabajo y nuestros estudiantes lo mismo. Es de anotar que este año, con relación al año anterior, tenemos una altísima participación de todos ustedes, especialmente de los estudiantes. Cuestión que no logramos el año pasado, pero este año sí lo estamos logrando en la mayoría de los cursos. Quiere decir que ya nos hemos encarrilado en este tipo de trabajo. La bioseguridad, sí, son cuestiones que no garantizan el no contagio, pero que podrían prevenir. Pero nosotros seguimos afirmando que la mejor bioseguridad, el mejor cuidado para ustedes y para sus hijos está en su casa. De tal manera que nosotros lo seguimos planteando de esa manera. A nosotros también se nos alaba que hemos hecho un excelente trabajo en la unificación de herramientas en la plataforma de Microsoft 375. Es decir, Teams, correo con Outlook, Word, PowerPoint y muchas otras herramientas como Force, SharePoint, etc. Hemos hecho una gran apropiación de esa herramienta. Y ya les he explicado a usted por qué esta herramienta, porque es la que tiene paga la Secretaría de Educación Distrital y es la que más confiabilidad y seguridad nos da. El problema de las tabletas, sí, pero el colegio ha podido solucionar este problema. Por cuestiones legales, no pudimos entregar las tabletas desde el primer día, porque esto corresponde a una serie de autorizaciones y contrataciones que tienen que estar acordes con la Secretaría de Educación. Hemos tenido algún inconveniente con las convocatorias, o no inconvenientes, sino que se dan de acuerdo con los tiempos que ellos piden. Por ejemplo, estamos en el proceso de convocatoria, pero si una persona que pretende pasar propuesta nos pide un aplazamiento de los términos, pues nosotros debemos concederlo.
Todas las observaciones que ellos nos dan, nosotros debemos responderlas. De tal manera que eso nos ha demorado un poco, pero ya hablando con la empresa que va a ser Tigo, ya tenemos bastante adelanto para poder nosotros pensar que hacia mediados de la semana entrante vamos a entregar la totalidad de las tabletas. Vamos a empezar con las tabletas que no requieren planes de datos, es decir, las tabletas que ustedes necesitan con solo Wi-Fi para ir y conectarlas a un punto Wi-Fi, a un servicio Wi-Fi que ustedes tengan. De pronto nos podríamos demorar unos 2 o 3 días más con respecto a las tabletas que van a ir con SIM card o con base de datos, pero es una cuestión que nosotros tenemos solucionada también. Es decir, no tenemos la disculpa de que no tenemos dispositivos o que no tenemos planes de datos, porque los vamos a tener para todas las personas que nos lo han pedido hasta ahora y que con los profesores sabemos que eso es cierto. Vamos a dar solamente una tableta por familia. Y el manejo de los elementos, que era otra queja que se plantea o que se planteaba, pues nosotros ya la tenemos. No solamente la tenemos como los directivos, con los profesores, sino también con los estudiantes y con ustedes. Una mayor apropiación en el manejo de las herramientas tecnológicas. Nuestra fortaleza, como ustedes ven, no son los salones, ni las instalaciones, ni la planta física, ni los espacios de recreación y deporte. Nuestro sello es el proceso educativo que desarrollamos, del cual nos sentimos completamente orgullosos y que queremos que ustedes, mientras se cuidan, lo aprovechen y nos ayuden a mejorarlo permanentemente. Por eso proponemos la virtualidad del 100% hasta donde sea necesario. Porque, por ejemplo, nuestra prudencia nos llevó a que el año pasado dijéramos que no regresaríamos a virtualidad sino hasta el 30 de abril. En eso nos mantenemos. Y para precisamente a finales de marzo, principios de abril, se espera otro posible pico de la pandemia. O sea que posiblemente los colegios que entran en alternancia tendrían que regresar a los hogares a trabajar virtualidad del 100%. Pues nosotros queremos ser muy prudentes y seguir trabajando en virtualidad y ya veremos hacia mediados de abril a ver qué es lo que qué es lo que debemos hacer a partir del 1 de mayo. O sea, nuestra propuesta es seguir mejorando día a día el proceso pedagógico mediante la virtualidad y atender el derecho a la educación para que así garanticemos nuestro derecho a la salud. Nosotros fuimos los primeros en proponer la virtualidad, así que podemos ser los últimos en regresar a la presencialidad. Sí, por allá en el 14 de marzo del año pasado, antes de que la Secretaría y la Alcaldía declararan la cuarentena y todas estas restricciones a la movilidad que hubo, nosotros propusimos la virtualidad. Nosotros fuimos los primeros que le dimos la idea a la Secretaría de Educación. Por eso nos hemos propuesto hacer un excelente trabajo y por los conceptos de muchos de ustedes, de nuestras directivas y de la sociedad que nos circunda, nos dan la razón. Somos el colegio más demandado en cupos en la localidad de Puente Aranda. Cuestión que hace unos años estábamos lejos de tener semejante demanda. Y estamos preocupados porque nosotros no tenemos la posibilidad de recibir todos esos estudiantes que quieren estar con nosotros. El mismo director local me decía, ¿tendría estudiantes para otro colegio? Pues padres de familia, madres de familia, estudiantes. Estamos tan seguros de lo que estamos haciendo que ya vamos a ver cómo proponemos a la Secretaría de Educación el primer colegio virtual en la educación oficial de Colombia. Pero podríamos tener las dos alternativas. Una vez que regresemos a normalidad, pues los que quieran siguen en presencialidad y todos los que se quieran matricular
en virtualidad, también lo podemos hacer. Eso lo trabajaríamos con profesores, con directivos, con administrativos aparte. O sea, sería como dos jornadas, como dos instituciones paralelas. Pero la Secretaría de Educación quiere que nuestro colegio José Manuel Restrepo se multiplique por dos. Uno en presencialidad y otro en virtualidad. Así podríamos tener estudiantes de La Guajira, del Amazonas, de Putumayo, de todas partes de Colombia y por supuesto de las zonas más alejadas de otros municipios, de otros departamentos y por qué no también de Bogotá. Así, estimados padres de familia, que es mi saludo y mi invitación a esta reflexión y a que nos quedemos en virtualidad y aprovechemos lo que hemos hecho, lo que hemos avanzado. Muchísimas gracias.